Según estudios historiográficos actuales, la dimensión arquitectónica de las plazas se concreta en su dimensión urbanística desde el Renacimiento italiano hacia adelante, donde tiempo después en Francia se agregaron distintas tipologías en otros periodos de la historia del arte que van desde el barroco al neoclasicismo, para luego ser llevadas a los otros continentes. Podemos inferir entonces que las plazas de nuestra América Latina son el producto de varias visiones en la historia de la civilización y de la ciudad occidental. En el caso de Chile, muchas de ellas surgieron a semejanza de la plaza española, sin árboles, con un abrevadero para que bebiera el ganado y también destinadas a los ejercicios militares. La plaza, sinónimo de espacio público y colectivo por excelencia en nuestra historia urbana, es cada vez más lugar de expresión municipal del tejido urbano de manifestaciones sociales, religiosas y políticas. En el caso de la Plaza O'Higgins de Chillán, más conocida como Plaza de Armas de la capital regional, constituye precisamente ese espacio público por excelencia, creada en el plano del agrimensor francés Carlos Ambrosio Losier, contratado por el gobierno chileno para diseñar el plano de la ciudad, que se trasladaría más al norte tras el terremoto de 1835, en el Chillán de inicios del siglo XIX, que fuera destruido por completo en ese sismo. Han pasado 189 años desde aquel acontecimiento, y desde entonces no se había realizado un estudio de este centro urbano, el kilómetro cero de la urbe, que en sus inicios de su cuarta instalación se constituyó en la cabecera del departamento de Chillán, y que luego, desde 1848, pasó a ser la capital de la provincia de Ñuble, hasta convertirse, hace muy poco tiempo, desde septiembre de 2018, en la capital de la región de Ñuble. Alicia Romero comenzó a estudiar este centro urbano con la inquietud de recrear históricamente todo lo que hubo antes de la tragedia del nuevo terremoto, el del 24 de enero de 1939. Investigó cómo era el centro de esta ciudad y los principales hitos acontecidos en ella, pues casi todo lo que podemos observar hoy fue producto de un proceso de reconstrucción que comenzó en la década del 40 en adelante, es decir, hace solo 85 años. La tesis que la investigadora postula es que la Plaza O'Higgins de Chillán y su entorno inmediato es como un libro de historia, porque si se la observa con atención, señala ella, tanto en su interior como en su exterior, Avenida Libertad, calles Arauco, Constitución y 18 de septiembre, asegura que podremos leer en todos sus elementos arquitectónicos, paisajísticos y de memorabilia gran parte esencial de la historia de la ciudad. El objetivo del proyecto fue la de realizar una edición y publicación de la historia de la Plaza de Armas de Chillán, mediante un soporte libro, enriquecido con material iconográfico, que diera cuenta de su trayectoria desde la cuarta fundación de la ciudad en el año 1835 hasta el siglo XXI, mediante el cual se espera fortalecer la identidad regional, reconocer y poner en valor el espacio patrimonial más antiguo del icónico y moderno barrio cívico, recuperando y promoviendo su historia patrimonial y posicionando y difundiendo la historia urbana de Chillán entre sus habitantes. La plaza en el programa de festejos para el centenario de la cuarta fundación de Chillán, 1835-1935. Después de 100 años de trabajo, los chillanejos se regalan 8 días de asueto. En el marco de los festejos del centenario de Chillán, en su nuevo emplazamiento, tras su cuarta fundación, el 5 de noviembre de 1835, conocido por todos como Chillán Nuevo, asiste el señor presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma, quien llega al aeródromo chillanejo en un avión LAN con su comitiva a participar de los desfiles, actividades deportivas, de exposición agrícola y ganadera,
reuniones sociales y honores que se le rinden, otorgándole las autoridades de la época una medalla de oro conmemorativa al centenario de Chillán. Según el programa de la diócesis de las fiestas centenarias de Chillán, las actividades son: domingo 13 de noviembre, misa de campaña en la Plaza O'Higgins, discurso patriótico por el presbítero don Arturo Álvarez. Martes 5 de noviembre, día del centenario, Te Deum solemne en la catedral, discurso patriótico religioso por el presbítero don Luis Palma. Jueves 7 de noviembre, velada solemne en el Teatro Municipal, en homenaje a los héroes de la provincia. Sábado 9 de noviembre, desfile nocturno con antorchas y tribuna popular en la Plaza O'Higgins. A cargo del presidente del Comité Artístico y Literario de las Fiestas Centenarias estuvo el artista y profesor chillanejo Gumersindo Oyarzo, acompañado del presidente de la Comisión de Festejos, Francisco Slayer. Las imágenes dan cuenta de este evento patriótico en la ciudad, además de algunas actividades desarrolladas en la Plaza de Armas, como fue el desfile militar del día 5, con presencia de las autoridades civiles y eclesiásticas, fuerzas de la marinería, de artillería de costa, escuela de grumetes, instituciones y organizaciones como los bomberos, los Boy Scout, la Federación de Lustrabotas, entre otras. Todo un homenaje digno a O'Higgins a los pies de su monumento. Después de este gran evento oficial y de las festividades del centenario en 1935, en que se recordaba el terremoto de 100 años antes, Chillán se presenta como una pujante ciudad, con industrias, un gran comercio, una arquitectura afrancesada, neoclásica y ecléctica, como era la moda de las grandes ciudades, con escuelas, alcantarillado, con iglesias, unas plazas bien cuidadas, con una estación del ferrocarril longitudinal, ramales, con unos baños minerales de fama nacional e internacional. Nada hacía presagiar que se avecinaba la destrucción más feroz y el número de pérdidas de vidas humanas que hayamos tenido jamás en el país en un solo día. Creación de la diócesis de Chillán, 1925. La diócesis San Bartolomé de Chillán fue creada por el Papa Pío XI, 1857-1939, el 18 de octubre de 1925, mediante el documento eclesiástico llamado Bula Notabiliter Aucto, con la cual se crearon los obispados de Temuco y Linares, dividiendo el obispado de Concepción, de la cual dependía la iglesia La Matriz de Chillán. La bula señalaba: en primer lugar, separamos del territorio de la dicha diócesis la parte que comprende toda la provincia de Ñuble y los departamentos de Cauquenes, Chanco e Itata de la provincia de Maule, con 22 parroquias, y en ella erigimos la diócesis de Chillán, llamada así por la ciudad de Chillán, con sede episcopal en la misma ciudad, y elevamos a su iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol a la dignidad de iglesia catedral. Antes de ese acontecimiento, Monseñor Luis Enrique Izquierdo de Concepción había decretado en 1916 a la iglesia de Chillán como gobernación eclesiástica, dependiente del obispado de Concepción. En 1963, las parroquias de Curanipe, Chanco, Sausal y Posillas fueron separadas de la diócesis de Chillán y agregadas al obispado de Linares. La diócesis de Chillán tuvo por primer obispo a Martín Rúquer Sotomayor, 1925-1935, quien ya era gobernador eclesiástico de Chillán. Posteriormente le sucede el obispo Jorge Larraín Cotapos, 1937-1955. Eladio Vicuña Aranguis, 1955-1974.
Francisco José Cox Uneus, 1975-1981. José Alberto Jara Franzoy, 1982-2006. Carlos Eduardo Pelegrín Barrera, 2006-2018, y su actual obispo Sergio Pérez de Arce Arriagada, 2020 a la fecha. 7 obispos a la fecha que han dirigido la diócesis en distintos momentos de su historia, de los cuales elegí 2 reseñas biográficas en este capítulo, la del obispo Martín Rúcker y la del obispo Eladio Vicuña. Obispo Martín Rúcker. Martín Rúcker Sotomayor, Santiago 1867, Chillán 1935. Fue un sociólogo ordenado sacerdote en 1890. Sus padres fueron Martín Rúcker y Mariana Sotomayor Valdés. Desempeñó funciones docentes en el Seminario de Valparaíso, 1888-1906. Fue vicario apostólico de Tarapacá, 1906-1910. También vicario general del Arzobispado de Santiago, 1910-1914. Rector de la Universidad Católica de Chile, 1915-1920. Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Chile, 1918-1920. Gobernador eclesiástico de Chillán, 1924-1926. Obispo titular de Mariamés y luego se transformó en el primer obispo de Chillán, 1926-1935, consagrado en la Catedral de Burgos, Castilla, España. Como pastor de la Iglesia Católica de Chillán, se preocupó de promover el culto religioso a través de la devoción del Sagrado Corazón y la Virgen María. Su lema episcopal fue "Il labore requies", que significa descanso en el trabajo. Martín Rúcker fue muy cercano a España. Desde allí recibió la condecoración de la Orden de Carlos III por su labor de acercamiento hispanoamericano. En una crónica de un viaje a las termas de Chillán, en marzo de 1924, el obispo Martín Rúcker, siendo gobernador eclesiástico de Chillán, informaba que asistió a ellas por motivos de salud. En ese lugar, el prelado le sugirió al señor Vital Sánchez, concesionario del balneario, en ese entonces, erigir una capilla, para lo cual, una vez tomado el acuerdo, se procedió a una ceremonia de bendición de la primera piedra, con la asistencia de unas 180 personas. Celebraron el acontecimiento con un almuerzo campestre las autoridades civiles y religiosas. Rúcker fue también colaborador del viejo diario de La Discusión, desde donde entregaba columnas sobre sitios de interés de Europa en la década del 20 del siglo pasado. Su legado a la ciudad de Chillán fue la creación de la sección eclesiástica del Sagrado Corazón de Jesús, el que sería Colegio Seminario de Chillán, hoy Colegio Padre Hurtado. Martín Rúcker falleció a los 66 años, poco antes de las fiestas centenarias de Chillán, después de casi una década de servicio eclesiástico. Su corona fúnebre, publicada en 1935 en Chillán, en la casa editora de la Librería Americana, en la cual se resaltan sus virtudes de hombre de fe. Sus restos mortales descansan en la cripta de los obispos, en la catedral de la capital regional de Ñuble, junto a una escultura suya. Tras la muerte del obispo Rúcker, le sucedió el obispo Jorge Larraín Cotapos en 1937. La ciudad de Chillán en la actualidad reconoce el aporte del primer obispo católico a través del nombre de una calle ubicada tras el convento e iglesia de San Francisco, situado entre las calles Vega de Saldías y Gamero. Obispo Eladio Vicuña. Monseñor Eladio Vicuña Aránguiz, Santiago 1911, Santiago 2008,
tercer obispo de la diócesis de Chillán, quien observaba hacia 1957 la precariedad evangelizadora de su diócesis a 2 años de haber asumido tan importante rol desde el año 1955. En Chillán, a este obispo le correspondió terminar las obras de construcción de la catedral, las cuales comenzaron con su antecesor Jorge Larraín Cotapos, Santiago 1887, Santiago 1955. Tras la destrucción del anterior, en el terremoto de 1939. No obstante, a toda esa reparación material, que ya era bastante trabajo, se agregaba el hecho de que él estaba consciente de que había una misión mayor que realizar, como era reconstruir también la iglesia espiritual de la diócesis. Ñuble en ese entonces carecía de seminaristas, pues hacia 1957 el obispo solamente había logrado ordenar a unos 6 sacerdotes. Fue entonces cuando programó un viaje a Roma, entre febrero y abril de 1958, ausentándose de Chillán con un claro propósito, para hacer escala en Madrid, Burgos, Salamanca, Valencia, entre otras ciudades españolas, con la finalidad de buscar seminaristas con vocación de misioneros, para que vinieran a estos confines del mundo a evangelizar la agraria provincia de Ñuble, bañada por los ríos Itata, Diguillín, Chillán y Ñuble, entre otros. El propósito del obispo era llegar a un número de unos 25 sacerdotes, más unos 6 extranjeros de la orden de Maryknoll, sumados a unos 15 religiosos entre franciscanos, mercedarios, dominicos, carmelitas y trinitarios, para abarcar los principales pueblos de la diócesis. Fue así como en su misión española logró atraer voluntades. La mayoría de ellos los conocimos en la década del 70 y siguientes: José Ortega, Andrés Lacalle, José Luis Isern, Bernardino Duque, Juan Luis Isern, José Alonso, Guillermo Eiris, Vicente López, junto a otros. El padre José Antonio Ortega, Burgos, 1937, Chillán, 2019, le recordó así en una página de sus escritos. En la semana previa a la Semana Santa, apareció en el Colegio Mayor de San Carlos de Borromeo de Salamanca un obispo de Chile demandando tribuna para seminaristas, más de 300, de todas las diócesis de España, y se le ofreció la capilla al tiempo de la meditación de la Santa Misa a las 6:30. Me tocó atenderle directamente en el altar y sacristía, pues yo era maestro de ceremonias. Su oratoria era agradable, chocante en giros y figuras, sin duda de gran fuerza en la invitación a seguirle, a ayudarle, a viajar a Chile con él. El padre Ortega le dejó claro en la sacristía al obispo chileno que él no se atrevía a irse de misionero. No obstante, más tarde se enteró por el rector de su seminario, en que cursaba tercer año de teología, que en una lista de 10 seminaristas del Colegio San Carlos Borromeo le habían señalado 2 nombres: José Antonio Ortega y José Luis Isern. Desde Salamanca, el obispo Vicuña continuó viaje a Burgos, donde celebró las ceremonias de Jueves Santo, la misa de óleos de la catedral con más de 400 sacerdotes. Además, viajó a Valencia para conseguir el permiso de José Luis Isern. El resto de la historia es conocida en Chillán, Chile. Tal vez llegó el momento de poner por escrito esa hazaña del obispo, cuando se acerca el centenario de la diócesis de Chillán. La fiesta de la primavera. Comparsas, carros alegóricos, disfraces, espectáculos artísticos, chaya, serpentinas y mucho más son los elementos que asociamos
a esta fiesta desde muy temprano en el siglo XX, vivida por varias generaciones. Alegría y esparcimiento en la Plaza de Armas de Chillán, sus calles aledañas y la explanada de los edificios públicos. La fiesta de la primavera surgió a inicios del siglo XX como una idea desde las federaciones de estudiantes. En 1913, en un congreso de estudiantes de Lima, en la ciudad capital del Perú, lograron establecer como acuerdo comenzar una celebración a esa estación del año, como símbolo de renovación social y cultural del movimiento estudiantil. Este fue el comienzo para la realización de esta fiesta en Chile, con actividades deportivas, teatrales y circenses. Una verdadera festividad de cultura, que con alcance masivo y transversal llevara alegrías a las ciudades en noviembre de cada año. Generalmente, estas se llevaron a cabo siendo organizadas por las federaciones de estudiantes y las municipalidades. Destacaron en esa organización las veladas bufa y la coronación de reinas. Movilizaban a la ciudad junto con sus organizaciones, viviéndose de forma intermitente la ciudad de Chillán, que tenía como escenario principal a la plaza de armas de la ciudad. Al solicitar a los adultos mayores recordar lo que sucedía a inicios del siglo XX, en este contexto, los Juegos Florales, que resultaban ser concursos de prosa y lírica, donde destacaron jóvenes poetas de la ciudad, como Nicanor Parra, en 1937. Ese era el aporte cultural de estas fiestas. También muy celebrados fueron los corsos de flores para niños y niñitas. En la ciudad de Chillán, la revista Primerose nos muestra imágenes de estas fiestas. En Santiago, la revista Zigzag registró iconografía y versos de estas destacadas actividades al nivel nacional. Sin duda, estas fiestas multitudinarias en un ambiente familiar colaboran a la buena convivencia, la identidad y salud mental de los pobladores de una ciudad. La Plaza O'Higgins en la descripción de los escritores. Marta Brunet, Mi viejo pueblo, 1927. Qué triste me parece el pueblo, qué chato, qué enterrado. Hasta la plaza de armas de altos árboles, bajo el mustiamiento del mediodía me parece terrosa, sin belleza. La plaza de la Merced, la plaza frente a casa de abuelita, sin la policromía de las ventas mañaneras, es un cuadrado de desolación. Y los tranvías ponen inútilmente su alegre campanillero ciudadano, porque junto a su pasar rápido se queda lento en la calle perdida en el horizonte el otro tranvía, el tirado por caballejos escuálidos, el tranvía primitivo, sórdido y lamentable. Pero la ancha puerta de la casa de abuelita se abre, y ya tengo la alegría de la señora cogiéndome, y el coro de las viejas sirvientas. Y entonces solo sé sentir como una chiquilla, como la chiquilla que en esta casa pasó tantos años, y que a la casa y a la abuela y a las viejas sirvientas y todo este ambiente del tiempo que fue, debe sus mejores recuerdos de la infancia. Y pasada la tarde en el buen añorar la prima noche, me echo a la plaza donde, como siempre, y en todos los pueblos de Chile, se concentra la vida social en el dar y más dar vueltas por el paseo, en el comentar la pequeña futileza, el pequeño escándalo, la pequeña novedad, en el enredar miradas con el pololo, que después de mucho enredarse, acaba por aceptar el sagrado lazo, en el discutir y más discutir la pequeña política, la pequeña innovación, la pequeña vanidad, en el comentar y más comentar la falda tan corta de fulanita, la boca tan pintada de menganita, ella, que a su niña no le permite la falda corta, así entre paréntesis, tiene las piernas tan feas la pobrecita, ella que no deja que sus niñas se pinten, también entre paréntesis, señora, señora, que a sus pimpollos se les puede decir lo que dijo el clásico. Es la plaza de todo un pueblo,
Pero si esta plaza de mi viejo pueblo tiene la característica social de todo pueblo, en cambio, por la belleza de sus árboles, es única. A esta hora, con el tono dorado del sol que está muy bajo y que solo alcanza a besar las copas, con la media luz que hay entre los troncos, con los flancos en largas pinceladas ocres, todo policromado de trajes, con la prestancia de estas mujeres de mi tierra, que tienen bien merecida su fama de belleza. Con todo esto, la plaza de Chillán tiene el mejor de los aspectos, el más atrayente. Así como la plaza de armas, hay que verla cuando la siesta no la mustia y la desola. Así la plaza de la Merced, hay que verla en toda la greguería del mercado matinal, cuando las ventas populares ponen su animación de 1000 colores en el vasto cuadrado. Allí la carreta montañesa, en que el leñero y el carbonero traen el tesoro verde y el tesoro negro de los bosques. Allí la policromía de las huertas volcadas en el suelo en montones de choclos, de repollos, de tomates, de porotos. Allí la suave mejilla de los damascos, la negrura almibarada de las brevas, la pulpa rubicunda de los duraznos, los largos dedos de oro de los plátanos olorosos a trópico. Allí la quincalla humilde en que el candil dice de las veladas camperas junto al hogar, mientras la vieja abuela cuenta al corro familiar y embobado la historia tremebunda de unos ladrones y la mujer gira el uso en los dedos diligentes. Allí la greda de Quinchamalí, en que los cuencos de greda clara y los cuencos de greda morena dan goce de las formas ingenuas, con las líneas simplísimas que las decoran y los dos colores que les arden, rojas o les doran oros. Allí la arquitectura de los muebles baratísimos y la hechura en todos tamaños de los canastos en ramas blancas de mimbre nuevo. Allí los choapinos que han de mullir el apero y la manta protectora de soles y lluvias. Allí la cazurra parda del montañés y la locuosidad del buhonero que pregona específicos maravillosos. Allí la mocita de melena y traje a la rodilla que ofrece las flores con sonreír sabio y el sabio asombro de la serruca primeriza en la ciudad. Allí el organillo moliendo melodías que levantan polvo de recuerdos en todo corazón y los chincoles que saben sacar la suerte. Allí las fritangas de fuerte olor y el picante para desollar la lengua y las patitas en bateas y las tortillas de rescoldo y las cocinerías entoldadas de blanco. Allí el todo a 40 del turco barbudo, lamentablemente sucio. Allí los ramales y los cabezales y las cinchas y toda la obra de la bartería que encanta y ensueña el gañán jovencito que aún no tiene apero. Allí todo, comprendido de vida entera, plaza del mercado, en que parece latir el ritmo del pueblo que somos, directamente entroncado en la vieja España de las plazas que fueron zocos. Marta Brunet, homenaje a Chillán, 1935. Vieja ciudad mía, centenaria, con la nieve del tiempo que nunca ha de cubrirte de caduquez, con el soplo de los puelches contrarios, que no han de rendirte jamás, porque la nieve no llega a tu corazón de cantarito de greda, con agua de cielo y espíritu, ni el puelche agresivo podrá doblegar tu altivez señorial. Vieja ciudad mía, mediterránea y recoleta, máter de esquinas redondas para nuestra dulzura, con las 5 plazas jugando a ser pájaro y a ser flor, hinchada de leche abundosa en el plato hondo de tu mercado, con las iglesias diciendo campanadas y ensoñación, lindas tus mujeres, benditas en el Hijo que les nació sabio, para engrandecimiento tuyo y de la patria. Vieja ciudad centenaria, Chillán nuevo de mi corazón.
Posteriormente, este homenaje apareció impreso en los libros de lectura escolares, acompañado del dibujo de una guitarrera de Chamalí, obra del artista Pedro Olmos, al igual que esta edición de la revista Zig-Zag. Antonio Acevedo Hernández, Recorro la ciudad, 1939. Antes de dejar la plaza, miro una vez más la escuela normal, que tanto regocijo causara en el pueblo cuando se inauguró. Me detengo frente al templo del padre Bernardo, el templo que pintaran y dibujaran Carlos d'Orléac, Armando Lira, Oyarzo, Videla, Crayón Noir, Pedro Rego y otros. Sigo por Lumaco. En la esquina de Constitución estaba la escuela superior, donde algo aprendí. También esa escuela de bella estructura es una masa de escombros llena de hermosos recuerdos. Sigo en dirección a la Plaza de Armas. Todos los edificios son montones de trágicos escombros. Un pronunciado olor de sepultura me llena por completo. Quisiera escapar, pero no puedo hacerlo. Avanzo, no sé por qué, hasta el centro de la plaza, que está ocupada por sitios en que actúan los que dirigen la ciudad, médicos, autoridades, etc. La estatua del prócer máximo de la nacionalidad está decapitada. El tremendo reventón ha roto el bronce. Al frente, la catedral, hecha a lo largo de muchos años, también está herida de muerte. Recuerdo al cura don Vicente armando las casas y recuerdo una anécdota contada por don Francisco Méndez Urrejola. El cura Las Casas era un hombre muy insinuante. Una mañana conversaba afanosamente con dos damas católicas de la mejor sociedad. Don Vicente Méndez Urrejola, intendente en ese entonces de Ñuble, departía con un amigo que le llamó la atención. «Mire, don Pancho, el cura Las Casas ya se abraza con dos beatas». «Las está confitando», respondió el intendente. «No existen el Correo ni el Banco de Chile, tampoco el hotel que había en la plaza. Sigo por Arauco, una calle con fisonomía propia, de gran comercio, visitada por las damas de Chillán, que siempre han derramado garbo y belleza. La calle está en ruinas». La Plaza O'Higgins en el terremoto de 1939. Fisonomía de las calles circundantes a la plaza antes de 1939. La Plaza O'Higgins, o de Armas, es casi con seguridad el único espacio que no ha perdido su estructura y fisonomía desde el siglo XX hasta la actualidad. Conserva básicamente su diseño, árboles en su mayoría desde 1910, consolidándose en un icono notable del espacio público, esparcimiento y reunión. No obstante ello, son su marco conformado por sus cuatro calles el que ha mutado, exceptuando las edificaciones del Banco Español, hoy Banco Santander, y la extienda Los Dos Cuyanos, hoy con variados comercios, producto del más destructible de los terremotos de Chile y el mundo, de los que cuenta la historia hasta ahora, que afectó a 7 provincias de Chile, aquel fatídico 24 de enero de 1939. La fisonomía de las calles aledañas a la Plaza O'Higgins, antes de dicho gran movimiento telúrico de 1939, era variada en estilos y apariencia, como podemos observar en fotografías de colecciones. 3 de estas calles mantenían sus líneas de rieles para los carros de sangre y tranvías eléctricos: Libertad, Arauco y Constitución. Las 4 estaban adoquinadas para ese entonces, proceso realizado en las 2 primeras décadas del siglo XX. Contaban además con el tendido de alumbrado eléctrico y telégrafo. Otro factor que conservaban era el mismo ancho de la calzada y veredas desde su trazado original, que fue formulado por el ingeniero francés Lozier.
Libertad, Arauco y Constitución presentaban edificios de 2 pisos de distintos estilos, mientras que 18 de septiembre solo preservaba construcciones de 1 piso. Por su parte, la Vía de Libertad contaba con solo una casa de 1 piso, al llegar hasta la intersección con Arauco. Lo mismo ocurría con las de Constitución y Arauco, las cuales vinieron a tener una o dos construcciones de 1 piso antes de 1939. En cuanto a la línea de estilos, se presentaba una tendencia hacia lo neoclásico en algunos de sus edificios, al menos en la fachada, lo que servía en ocasiones para ocultar su estilo neocolonial. Esta estructura neocolonial se caracteriza por una planta cuadrada o en U, techos de tejas, patios y corredores con pilares. Dentro de algunos edificios que sobresalían en estas vías urbanas chillanejas estaban sin lugar a duda la catedral, la intendencia de estilo Luis XIV, obra del arquitecto Víctor Henry Villanueve, la casa de la familia Lantaño, de estilo árabe, la Caja Nacional de Ahorros, al estilo del Renacimiento español, obra del arquitecto Larraín Bravo, el Banco de Chile, de estilo árabe, por último, el Banco Español, de estilo neoclásico. La Plaza O'Higgins y el terremoto de 1939. La Plaza O'Higgins o de Armas resistió el estrepitoso estruendo y la energía liberada la noche del 24 de enero de 1939. Los escombros de los edificios de sus 4 costados se acercaron a sus veredas, principalmente el campanario y cúpula de la catedral en el costado oriente, la intendencia en el costado norte y el Banco de Chile, el cuartel del Cuerpo de Bomberos y la Caja Nacional de Ahorros en el costado sur. Algunos edificios, como es el caso de la Caja, quedó solo su fachada en pie, al igual que la nave central de la catedral, aunque en peligrosas condiciones para los transeúntes. También se derrumbaron las construcciones del poniente, entre los que se encontró el obispado de la diócesis de Chillán. Además, se generó una polvareda que lo cubrió todo hasta la copa de los árboles más altos, para luego devenir el humo generado por los incendios en algunas propiedades cercanas, como la Botica El Sol, la Botería Chilena y el Banco de Chile. Sin embargo, unos pocos edificios de hormigón resistieron muy bien este sismo de gran intensidad, como fue el caso de las construcciones del lado suroriente de la plaza, la tienda Los Dos Cuyanos en la vereda sur, propiedad de la familia Kuchakovic, la actual sucursal del Banco Santander, vereda norte, en ese entonces Banco Español. Es necesario indicar que el monumento a O'Higgins resistió muy bien en su plinto y sus esculturas al centro de la plaza. No obstante, al prócer se le desprendió la cabeza, rodando hasta el suelo. La Plaza O'Higgins como centro de operaciones en la emergencia. Henry Sandoval Hessler, chillanejo, hijo del alcalde Germán Sandoval, en su obra Chillán Siesta Provinciana, en 1953, señala: postas de auxilio médico fueron instaladas en las plazas. No había noticias de las ciudades de provincia ni del resto del país. Chillán estaba aislada. Hubo quienes creyeron que había sido borrada y hundida en medio de grotescas convulsiones de la tierra. La Plaza de Armas, junto con las otras 4 plazas, comenzaron a transformarse en primera instancia en refugio, campamento y hospital de los desesperados sobrevivientes, como dan cuenta algunas imágenes. Después, en centro de operaciones y oficinas públicas, en casuchas improvisadas para tales funciones. La Plaza Militar de Chillán estuvo a cargo desde la emergencia hasta el día 29 de enero del coronel Galvarino Zúñiga, mientras que desde el 29 en adelante comenzaron a depender estas zonas de catástrofe del Ministerio del Interior.
En el caso de Chillán, representado por el intendente Pedro Poblete Vera, por el contrario, en la práctica, los militares permanecieron en sus labores de zona hasta junio de 1939, actuando paralelamente al gobierno civil en las múltiples labores a desarrollar en la ciudad completamente siniestrada. Esa gobernabilidad dual permitió reclutar varones, herramientas, dar sepultura a los muertos, rescatar y trasladar heridos, ordenar, limpiar, vacunar a la población, distribuir víveres, proveer de agua, controlar los flujos de personas, marcar reglas de convivencia e higiene entre los sobrevivientes, entre muchas otras tareas que demandaba la emergencia sanitaria derivada del seísmo que azotó a la región. Para ofrecer una idea del orden posterior al terremoto que se configuraba en la Plaza O'Higgins de Chillán, buscando garantizar el funcionamiento que respondiera a las necesidades atingentes que se han señalado, a continuación se describen brevemente. En el centro de la plaza se encontraban los sistemas de comunicaciones oficiales y la prensa. En el lado poniente funcionaba la tesorería y el telégrafo comercial. Frente a su antiguo edificio, en la esquina noroeste, el departamento de caminos, y al costado norte dentro de la plaza, se ubicaba la Inspección Provincial del Trabajo y una notaría, para que en el costado sur se situara el cuerpo de bomberos, frente a su malogrado cuartel, demarcando una parte de la plaza con cordeles. En este espacio delimitado colocaron los implementos que pudieron rescatar. De una rama de un árbol de la plaza colgaron la campana para marcar la hora del mediodía y llamar de esta forma a los voluntarios al cuartel bajo los árboles. Otras instituciones. La municipalidad comenzó a funcionar en calle 18 de septiembre, en el número 1020. Carabineros, mientras tanto, en la Plaza Victoria, donde estaba su cuartel general. El presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, llegó en tren a Chillán para reunirse con autoridades en uno de los pocos edificios que lograron permanecer en pie. Actualmente, el Hotel Las Terrazas y un café. Desde este sitio fue donde se tomaron las primeras medidas de emergencia, en coordinación con los ministros de su comitiva. Para cerciorarse personalmente de la situación, recorrió la ciudad a pie, tomando contacto con los chillanejos. Desde el año 1940 y durante las 2 décadas posteriores, se estuvo reconstruyendo el entorno de la Plaza O'Higgins. En la Corporación de Reconstrucción y Auxilio no solo estaban enfocados en la reconstrucción de viviendas de emergencia, sino que además en los edificios públicos. Por el lado norte de la plaza, en calle Libertad, una manzana completa dio paso a un monumental edificio para la Intendencia, la Corte de Apelaciones y servicios públicos, como impuestos internos y el de registro civil. Ubicados al poniente, los de la Municipalidad de Chillán, el de la Reconstrucción Auxilio, la Casa del Arte y el Teatro Municipal, mientras que en el costado sur se construyó el Gran Hotel, el Banco de Chile y el Banco del Estado, para dejar al oriente la Catedral y el Centro Español, entre otros particulares que reconstruían con préstamos gubernamentales. Testimonios del terremoto de 1939 en la Plaza O'Higgins. Los testimonios, desde distintos enfoques, ayudan a ilustrar lo que ocurrió en la Plaza O'Higgins en las horas y días posteriores al terremoto de 1939, dando cuenta de su acontecer y entramado humano. 4 son los que hablan. El primero de ellos corresponde a Gonzalo Fischer Herreros, sobre su familia y su estrecha relación con la iglesia de Chillán en los días que continuaron a la catástrofe, facilitando su casa, que quedó en buen estado, al obispado, y ellos como familia se trasladaron a Talca. El segundo es el relato de un chillanejo, Julio Torres, residente en Canadá, escrito por su hija Victoria. En este
se narra cómo vivió el terremoto en la Plaza de Armas, además de su experiencia los días y noches siguientes a la catástrofe. El tercer registro es la entrevista realizada por el Mercurio de Santiago a Marco Pimstein, quien se encontraba en esos momentos de paso por la ciudad de Chillán, constituyéndose así un testigo del desastre en la estación de ferrocarriles, aunque después se trasladó hasta la Plaza de Armas. Una vez de regreso a Santiago, después de una verdadera odisea, fue entrevistado por este medio, y el último es un fragmento de un discurso pronunciado en 1968 por el superintendente honorario del Cuerpo de Bomberos de Chillán, Luis Antini Riveros, quien a 30 años de ese suceso ilustra con exactitud la situación del Cuerpo de Bomberos en esa catástrofe. La diócesis y el terremoto de 1939-2018, Gonzalo Fischer Herreros. Esa noche del 24 de enero de 1939, el calor no dejaba dormir. Unas voces de las amigas rumbo a su casa las hace salir al balcón y despedirse. Se iban a Tomé al día siguiente, como cada año. Fue una despedida para siempre. Todo el grupo falleció aquella fatídica noche. Con Chillán ya en ruinas, Pío Herreros Brunet y Graciela Sepúlveda Oñate se contactaron con Monseñor Jorge Larraín Cotapos a efectos de ofrecer al obispado de Chillán su casa-habitación, terminada de construir el año 1935. Las iglesias, parroquias e incluso el seminario existente en Chillán también estaban en el suelo, ante lo cual el obispo aceptó el ofrecimiento, quedando fijado a una semana de plazo para instalar el obispado en la casa de calle 18 de septiembre, con calle Vega de Saldías, esquina norponiente. Cara Santiago, sello Talca, sello. Maletas y el 15 de febrero, el obispo Larraín, con llave de la casa en mano, despide a los viajeros. Plazos, ninguno, solo lo que se demoraran en reconstruir o reparar lo dañado. 2 años y algunos meses en Talca permaneció la familia Herreros Sepúlveda. Nuevos colegios, nuevas amistades, grandes recuerdos. En los recuerdos familiares, nunca se habló más de la cuenta de este préstamo al obispado. Lo sentían como un deber más, como un compromiso ineludible con su iglesia. Ya de regreso en su hogar, el obispo Larraín, en señal de agradecimiento, les obsequió la cabeza del Cristo de la iglesia matriz de Chillán, la que fue instalada en el patio interior de la casa, en medio de una pileta. Con los años, la familia dona esta reliquia a la capilla del Hospital Viejo, ya que tenían que reintegrarla al patrimonio chillanejo. En los años posteriores, esta cercanía de mis abuelos con la iglesia se acrecentó de tal forma que era habitual encontrarse con sacerdotes diariamente en la mesa dominguera, obispos, monseñores o bien un curita de pueblo, mezclados con más de algún pintor o escultor de renombre nacional. Recuerdos desde lejos, 2007. Victoria Torres, Calgary, Canadá. Después de la comida, nos quedamos conversando en nuestra casa de la lejana y helada Calgary, Canadá, sobre temas diversos, hasta que saltó lo del terremoto del 39. Mi padre, Julio Torres, me cuenta que aquella noche él se encontraba conversando una botella de vino con el camarero de un bar ubicado justo al frente de la Plaza de Armas de Chillán, cuando vino el gran remesón. Junto a varios clientes más corrió hacia la calle, asustado. Hasta el día de hoy le parece sentir en la espalda el viento que le echó la pared del restaurante al derrumbarse. El terremoto era tan fuerte que recuerda que en medio de la oscuridad solo podía ir gateando para cruzar hasta la plaza, tosiendo debido a la polvareda de los edificios al caer. Casi todos los edificios alrededor de la plaza se derrumbaron.
entre ellos el Plaza Hotel, el mejor de Chillán en esos años. Y como en toda tragedia, un elemento cómico siempre le acompaña. En este caso, el ver a los gringos salir corriendo del hotel casi desnudos, con una chaqueta o una camisa tapándose por delante, pero con el trasero al aire. Chillán era una ciudad vieja, con edificios de paredes altas de adobe. Unas paredes iban cayendo hacia el norte, otras hacia el sur, y en su camino iban sepultando a centenares, a miles de personas. Familias enteras desaparecieron. Fue terrible, dice quedamente, tras una pausa de café, observar el teatro, cuyo edificio tenía una marquesina bajo una terraza, y ver a la gente que logró salir, pero que murió afuera, aplastada por la enorme masa de cemento que componía la terraza. Cuando la situación se calmó un poco, empezó la toma de los bancos de la plaza de armas para improvisar dónde dormir, y se oyeron nuevos rumores, como que la tierra se estaba abriendo en distintos lugares. Papá nos cuenta que se hacía conjeturas de si debía acostarse a lo largo o atravesado para que la tierra, si se abría, no se lo tragara. Luego vino el terror de morir quemados, ya que se iniciaron incendios que los dejaron encerrados en la plaza. Después de lentas horas de terror y agonía, amaneció. Como pudo, se desplazó hasta su casa, que se encontraba frente a otra pequeña plaza, junto al mercado. De lo que quedó de su casa, vio su dormitorio, y en medio de la cama una enorme viga. Si lo hubiese pillado dormido, no estaría contando el cuento. La plaza de armas se transformó en un gran dormitorio sin techo. Las sirenas de las ambulancias y de los bomberos eran ensordecedoras. Cuando pasaba un camión, provocaba pánico en la gente, porque se pensaba que venía otro terremoto. Las autoridades ordenaron colocar una bandera blanca para ubicar dónde había muertos. La ciudad se llenó de banderas blancas, pero no todos pudieron poner sus banderas, ya que familias enteras habían desaparecido. Estas fueron ubicadas posteriormente por el mal olor que desprendían los cadáveres. Mi padre recuerda la cifra mencionada en los diarios de 25.000 muertos, pero no todos debido al terremoto. Lo que vino después de los derrumbes fue un gran saqueo de la ciudad. Por orden municipal, se instauró un toque de queda que empezaba a las 6 p.m. Se dio orden a los militares, carabineros y bomberos de disparar si encontraban gente violando el toque de queda. Para mi padre fue muy chocante saber que los bomberos también disparaban ante la cantidad de saqueos. Mi padre cuenta que se echó a correr la bola de que iban a bombardear Chillán para parar la contaminación causada por tanta muerte, y que la gente con recursos se fue a sus fondos o a otros lugares, abandonando las que habían sido sus casas. Muchos pobres aprovecharon de sacar de aquellos lugares lo que pudieron. Otros viajaron a Santiago en busca de la ayuda que dio el gobierno. Varios de ellos la vendieron y regresaron a Chillán con algo de dinero y materiales para construir barracas que arrendaban como albergues. Asegura que vio a familias completas haciendo cola para recibir ayuda en harina, azúcar y alimentos en general. Luego con la harina hacían sopaipillas y las vendían. Mi padre en ese tiempo trabajaba como garzón y quedó sin trabajo, pero se encontró con un arquitecto de apellido Mella, casado con la señora Amanda, pariente de la señora Carmelita Tapia, del Villorrio de Castillo, en las termas del mismo nombre al interior de Parral. Este arquitecto le dijo que se consiguiera serrucho y martillo. Los militares habían tomado el control de todas las herramientas fiscales, luego de lo cual
lo contrató como carpintero. Construyeron muchísimas cocinas de 2 aguas. Una de las cosas más traumatizantes que mi padre presenció fue cuando se encontraron sobrevivientes bajo los escombros del teatro. Cuando fueron rescatados, salieron desesperados y sedientos. Vieron unos improvisados grifos y se fueron como locos hacia ellos. Murieron bebiendo agua. Dramático relato del terremoto, 1939. Entrevista a Marco Pimstein. Me encontraba en las inmediaciones de la estación cuando este se produjo. Escenas de horror que presenció. La labor de salvamento fue dificultada por la falta de elementos. Solo 4 edificios quedaron intactos. La ciudad más duramente afectada por el fenómeno sísmico que ha llenado de ruinas a la zona comprendida entre Talca y Angol ha sido la capital de la provincia de Ñuble, Chillán, donde la catástrofe ha alcanzado caracteres penosos. Por este motivo, la relación que hace uno de los testigos del terremoto en Chillán alcanza, dice, caracteres de una extraordinaria dramaticidad. El señor Marcos Pimstein, joven que se hallaba anteanoche en Chillán, se vino ayer mismo a Santiago en uno de los aviones de LAN, que por pana de benzina tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en Paine. Desde este punto, el señor Pimstein, a pie, a caballo, en carretela y finalmente en autobús del servicio público, consiguió llegar hasta la capital, en donde fue entrevistado. He aquí como narra el señor Pimstein la catástrofe de Chillán. Me hallaba alojado en el hotel de Chillán. Poco antes de medianoche abandoné mi alojamiento para dirigirme a la estación con el objeto de colocar una carta a la pasada del nocturno a Santiago. La estación de Chillán, como se sabe, es punto de paseo por las noches y se reúnen allí numerosas personas que van a presenciar el paso del tren y luego quedan allí algunos minutos antes de retirarse a sus domicilios. Acababa de salir de la estación, dice el señor Pimstein, cuando sentí un violento remesón, seguido inmediatamente de una segunda sacudida en sentido contrario. La violencia de estas sacudidas, que fueron seguidas por un fortísimo temblor que se prolongó por algunos minutos, fue tan grande que yo mismo, igual que otras personas que se hallaban en la calle, fuimos arrojados al suelo. Casi simultáneamente se escuchó un fuerte crujido y enseguida todo el techo de fierro de la estación se derrumbó violentamente, produciéndose un fuertísimo ruido, seguido por desgarradores lamentos de las personas que habían quedado sepultadas entre el hacinamiento de fierros y bajo los edificios de las oficinas de los ferrocarriles, que también se derrumbaron. Inmediatamente, los que nos encontrábamos en las inmediaciones de la estación tratamos de salvar a algunas de las víctimas, consiguiendo de este modo sacar de entre los escombros, entre otras personas, al jefe de la estación de Chillán. Nos dirigimos luego al cuartel de bomberos, con el objeto de sacar las bombas y combatir los incendios que estallaban. De los 5 carros de bomberos, solo 3 estaban en condiciones de prestar servicios, y ellos en forma deficiente a causa de la falta de agua. De esta manera se explica que el edificio donde se hallaba el Banco de Chile ardiera toda la noche y continuara ardiendo junto con sus vecinos hasta la mañana siguiente. Con las primeras luces del alba, sigue diciendo el señor Pimstein, el espectáculo que presentaba Chillán era desolador. Las calles cubiertas de ruinas, algunos edificios ardiendo y en todas partes escenas de dolor. De las 140 manzanas que componen la ciudad de Chillán, solo quedaban montones de ruinas, algunas murallas en pie, casas partidas o agrietadas, y muy pocas en condiciones que sus habitantes se hubieran salvado.
Pinceladas históricas sobre el Cuerpo de Bomberos de Chillán, 1968. Luis Antini Riveros, Superintendente Honorario del Cuerpo de Bomberos. El progreso material de la institución bomberil se vio muy acrecido con la construcción de su cuartel frente a la plaza de armas de la ciudad. Era amplio, con un cómodo patio para las máquinas bomberiles en su planta baja, y tenía en el segundo piso un gran salón, redondo por las salas de directorio general, comandancia y secretarías de las compañías. Era el vecino inmediato al oriente de la Caja Nacional de Ahorros, situada en la misma esquina que a la fecha ocupa el moderno edificio del Banco del Estado. En su patio de máquinas se albergó la vieja bomba Comandante San Martín, que con el correr de los años se vio acompañada de dos modernas bombas a vapor. Eran construidas por la ya famosa fábrica londinense Merryweather. Tenían una capacidad abismante para lanzar toneladas de agua. Levantaban presión en forma tan rápida que cuando la bomba llegaba al incendio ya estaba en condiciones de trabajar. Los maquinistas tenían verdaderos esmeros en mantenerlas siempre en condiciones de uso inmediato, con sus calderas llenas de combustible. El cuartelero por muchos años fue un abnegado servidor de la institución y por ende de la ciudad, de apellido Sepúlveda, que tenía varios hijos, entre ellos una niña muy buena moza. La invalidez que aquejaba en una pierna a Sepúlveda no era óbice para que cumpliera lealmente con la institución. Recibía la alarma de incendio y corría a dar fuego a las calderas de las bombas. Enseguida se encargaba de dar la alarma a la ciudad y los bomberos con el tañer de la campana, esa misma campana que hoy cuelga de la torre del moderno edificio de la institución y que despide doblando lastimosamente a los voluntarios que marchan a la última morada. Las máquinas de vapor eran arrastradas hacia el incendio por los mismos voluntarios, porque la mayoría de las veces el caballo de la bomba, como se llamaba al famoso cuadrúpedo, que debía cumplir tales funciones, no alcanzaba a llegar a tiempo al cuartel, debido a que tenía su caballeriza alejada del mismo. Y así como en los tiempos actuales hay hechos simpáticos en la vida del cuartel, también los hubo en los lejanos que estoy recordando. La segunda compañía fue formada por una legión de jóvenes extranjeros residentes en la ciudad. Con el correr del tiempo, y siendo muchos los franceses residentes que formaban en la segunda compañía, se retiraron de ella para formar la quinta compañía, que recibió el nombre de Zapadores Franceses. Pero en esa compañía estaba lo más granado de la juventud extranjera: ingleses, franceses, españoles, italianos, etc. Era en uno de esos años su director un gentleman, inglés don Santiago Colvin, dueño del almacén de té, ubicado en la esquina de la Plaza de Armas, de 18 con Constitución. Y eran maquinistas de la misma compañía dos señores, uno español y otro chileno, don Antonio Soler y don Teófilo González, que mucho entendían de motores de vapor, de turbinas, manómetros y una cantidad de otras cosas que había que realmente dominar para atreverse a manejar uno de esos monstruos que corrían el incendio vomitando su propia columna de humo por una chimenea impresionante. Bien, en uno de los incendios de más pergamino sucedido en la segunda compañía durante el gobierno por don Santiago Colvin, ambos mecánicos, maquinistas de profesión, pues ambos tenían los talleres mecánicos más nombrados de la ciudad, tuvieron un disgusto, y en una reunión posterior de la compañía, en la cual se comentaba tal incendio, don Santiago, con su ascendiente moral sobre sus voluntarios, lamentó lo ocurrido entre ambos maquinistas de la compañía. Los instó a olvidar diferencias personales
en aras de su comunidad de ideales bomberiles, y les dijo no encontrar razón para que se miraran mal. Dentro de la jerarquía bomberil, el director de la compañía vive rodeado de sumo respeto por sus subalternos, y era lógico que una admonición tan seria de su parte dejara a la compañía reunida en pleno, en un respetuoso silencio. Pero había entre los voluntarios uno con mucho sentido del humor, así como de observación, don Pedro López Labrint. En lo más solemne del silencio que reinaba en el ambiente, pidió la palabra y dijo: Señor director, ¿cómo quiere usted que ambos maquinistas no se miren mal si uno es cheuto de un ojo y el otro lo es del otro? La risotada fue general, y la compostura inglesa del director se vio sometida a dura prueba. El estrabismo de ambos maquinistas dio margen a que la reconciliación fuera consolidada en medio de un clima de hilaridad general, ante la cual nada podía valer un intento de compostura o solemnidad. Pasaron solo poco más de 20 años del presente siglo, y ya en el Cuerpo de Bomberos de Chillán empezó la motorización de sus máquinas. La quinta compañía tuvo un carro porta escalas que en sus buenos tiempos fue un orgullo para la institución. Estaba montado sobre un chasis Ford del año 24 o 25. Luego se sumó un Gallo, carro porta mangueras de la primera compañía y otro de la cuarta. Ambos también estaban montados sobre chasis Ford de los mismos años, y después la segunda compañía mejoró su dotación con un idéntico equipo al de los anteriores. A la sazón, ambas máquinas de vapor debieron ser vendidas y fueron reemplazadas por dos modernas bombas automóviles. Ambas era la última palabra en esos tiempos, construidas por la prestigiosa fábrica francesa Delage. Una era un gigante y la otra era un David. La grande tenía ruedas con llantas macizas, tracción por cadena a las ruedas posteriores, un motor de acuerdo con su tamaño y una turbina de potencia extraordinaria. Hoy día todavía presta servicios al Cuerpo de Bomberos de Cauquenes. La pequeñita era muy maniobrable, podía llevar hasta 4 voluntarios y se subían a ella 15 o más. Tenía también una turbina de gran potencia para su tamaño. Hoy día pertenece al Cuerpo de Bomberos de Bulnes. Muchos fueron los incendios ocurridos en la ciudad a los cuales se hizo frente con ambas máquinas automóviles, pero la valentía de un directorio general, presidido por un gran superintendente, León Casenave, permitió en el año 1930 dar a la institución un gran paso adelante, con la adquisición de dos modernas bombas Mercedes-Benz y un carro portaescaleras, que por un espacio de 23 años soportaron el peso de innumerables incendios en la ciudad y sus alrededores. Terremoto de 1939. Con esos implementos se hizo frente a la tragedia del 24 de enero de 1939, que ocurrieron entonces, desde el momento mismo de la catástrofe, hasta muchos días después. Los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chillán trabajaron infatigablemente, sofocaron incendios, salvaron la vida a muchas personas enterradas entre los escombros, llevaron heridos a los centros de atención, transportaban víctimas y ayudaban a darles sepultura, dirigían el tránsito. Fueron tantas sus actividades que el jefe de la plaza, sobre quien recayó la máxima responsabilidad de conducir a la ciudad por el camino de la normalización de su vida, citó en forma especial en una orden del día al Cuerpo de Bomberos de la ciudad como un ejemplo de valer ciudadano. El mismo jefe de la plaza le confió a los bomberos armas del Ejército de Chile para patrullar las calles de la ciudad durante las horas de la noche y mantener el orden público, y uno de los comandantes bomberiles tuvo su mando la única panadería que abastecía del vital alimento a la ciudad entera. Y colgando de una rama de un árbol de la plaza de armas, frente a los escombros de su destruido cuartel,
La campana daba el mediodía a la ciudad y llamaba a sus voluntarios a combatir el fuego. Los reducidos elementos del cuerpo de bomberos se hacinaban en un cuadrado que unos cordeles cerraban en la misma plaza. Los voluntarios hacían maravillas para cumplir con su deber en medio de tanta pobreza, y Vázquez, el cuartelero, digno sucesor del cojito Sepúlveda, se esmeraba en hacer durar las mangueras que no podían lavarse para eliminarles el barro de los incendios invernales, y no se podía defender del sol abrasador del verano.